La teoría clásica de la radiación está basada en las ecuaciones de Maxwell y nos da una descripción bastante adecuada de los procesos de irradiación de los átomos y de las moléculas. ¿Está bien? Esto basado inclusive en la teoría clásica del átomo, ¿no? Que al moverse en una órbita circular, comienza a irradiar debido a que tiene un movimiento acelerado. El problema clásico es de que ese movimiento no puede permanecer, no es estacionario, comienza a decaer y a perder energía hasta que finalmente colapsa. Entonces hay ese problema que hay que resolver. Por eso es de que el átomo en su estado habitual, normal, no irradia. Entonces, según la teoría clásica, un electrón no es otra cosa que un oscilador, simple. Entonces, si un electrón lo considera un oscilador, debe de emitir una línea espectral. ¿Está bien? Una línea espectral. Entonces, los experimentos en el estudio del átomo de hidrógeno comprobaron que efectivamente emitía solamente una línea espectral. ¿Está bien? Y esta línea espectral era tal que satisfacía el denominado principio de Ritz. 1 sobre lambda igual a nu sobre c igual a r, que es una constante que en ese momento había que determinar o empíricamente se determinaba. ¿Está bien? Esto vamos a llamarle 1 porque es otro tema. Nos daba la longitud de onda o la frecuencia de esa onda, ¿está bien?, del espectro de este electrón solitario que está oscilando. Este R es igual a 109.667,6 centímetros a la menos 1 y es la constante de Rydberg. Ustedes saben muy bien que M y N son números en principio enteros. Bueno, vamos a ponerle naturales porque realmente no se toman negativas. Y a la magnitud de R sobre el cuadrado de uno de estos números es, R sobre N al cuadrado se le denomina terma. ¿Está bien? Terma de este núcleo atómico. Entonces, esto es lo que se observaba. El electrón emitía una sola línea y los experimentos permitieron asociar estas diferentes líneas en diferentes series que se daban en diferentes circunstancias. Entonces tenemos la serie Lyman, la serie de Balmer, la serie de Paschen y en general. Entonces, esto es lo que se tenía. Ahora, esto es, digamos, todavía, todo esto es empírico. Entonces, producto de las mediciones se encuentra esto. ¿Está bien? Después de esto viene lo que los postulados de Bohr. Entonces, dígame.
para el hidrógeno no es que había una sola línea, había creo que algunas más, ¿no? Va a depender de M y N cuántas tengo acá. Entonces, aquí nosotros Claro, tenemos series. Serie de Lightman. sí, de Balmer. La serie de Balmer. La serie de Paschen. Y eso, o sea, eso ya depende. Es decir, pero todas estas responden a esta fórmula. Claro. Cada electrón, o Profe, sea, si tengo varias líneas, disculpa, es porque son varios electrones que están saltando, no es uno solo, está claro. Y son varios átomos. claro. Profe, y o sea, usted mencionó que si, claro, en la teoría clásica, ¿no? Si el electrón gira o se consideraba como un oscilador, entonces debía tener una línea espectral. Así es, cada electrón oscilante tiene una línea espectral, solo una. O sea, si un cuerpo oscila, eh, bueno, no sé, cargado supongo, necesariamente tiene que tener una línea espectral. Aquí hay que tener en cuenta de que esta oscilación, supongamos que sea un x de t, va a ser igual a un a coseno de omega t más phi. Y este omega es el que nos determina justamente la línea espectral. Ahora, debido a que estoy irradiando, aquí hay un t sobre tau menos. Es decir, disminuye la amplitud, pero la frecuencia permanece invariante. Entonces estoy oscilando cada vez más cerca al centro, pero con la misma frecuencia siempre. ¿Está claro? Entiendo. Eso es desde el punto de vista clásico. La frecuencia es la que determina justamente el espectro. Entonces, vuelvo a repetir, son varias series, ustedes ya lo conocen, no es el objetivo verlo, pero esta es la idea clásica. Entonces, después viene Bohr, que postula en base a la hipótesis de Planck, de que nosotros tenemos de que cada nivel energético, o sea, cada estado, el átomo se puede encontrar en un estado excitado y puede volver a su estado estacionario, y el principio correspondiente a esta expresión 1 es de que H, por la frecuencia de esa línea espectral, es igual a la diferencia de las energías entre los niveles. ¿Está bien? Entonces, esto es teórico. Entonces, cuando se comparan, es decir, estas son hipótesis, ¿está claro? Se comparan y en función de esa comparación se van hallando algunas relaciones. Entonces, comparando 1 y 2, nosotros obtenemos que la energía de uno de estos estados es igual a menos RHC sobre N al cuadrado. Y este número N recibe el nombre de número cuántico principal. Número cuántico principal. Entonces, Bohr lo primero que plantea es de que estas líneas espectrales que nos generan estas diferentes series están relacionadas, ¿está bien? De tal manera que lo que se emite es justamente la diferencia de energías que hay entre dos niveles. ¿Qué es lo que hace Bohr a continuación? Dice, ok, entonces vamos a suponer de que un electrón se encuentra en un nivel, pero en ese nivel que se encuentra no emite. En ese nivel que se encuentra no emite.
Entonces está dando vueltas sin emitir, y todo objeto que da vueltas tiene un momento angular. Entonces Bohr lo que plantea a continuación es de que el momento angular del electrón debe ser o debe tomar valores discretos. Y el valor que él le asigna es Ln es igual a NH sobre 2 veces pi. Entonces, estas son las hipótesis de Bohr. No lo estoy haciendo en forma ordenada, simplemente estoy dando la idea. Entonces, a partir de esto nosotros tenemos lo siguiente. Por lo tanto, la energía total del electrón que gira en un radio de órbita A es igual a la siguiente. La energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, dado que el momento angular es igual a esto, vamos a tener lo siguiente. De 4, nosotros tenemos que L, en principio es m por el radio por la velocidad. Esto es igual a NH sobre 2 veces pi. Entonces, reemplazando estos valores acá, 5 o 6 en 5, nosotros vamos a tener que mb al cuadrado sobre a es igual a e al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 al cuadrado, este es 7, y en consecuencia, ya comparando el resultado final, se obtiene que R es igual a m e a la cuarta sobre 8 epsilon sub 0 al cuadrado h al cuadrado. Cuando aquí se reemplazan los valores de estas constantes universales, más el electrón, carga del electrón, la constante eléctrica y la constante de Planck, se obtiene este valor. O en todo caso un valor que coincide bastante con este, que es un dato experimental. Entonces, tengo el experimento, tengo la hipótesis de Bohr, dos hipótesis de Bohr. Esta primera hipótesis de que los saltos de energía son discretos, que los niveles energéticos son discretos, están determinados, y el segundo de que en una órbita el momento angular tiene este valor. Entonces, con esas dos hipótesis y haciendo esos cálculos, calcula la constante de Rydberg y encuentra un valor parecido. Por lo tanto, esa es una validación de esta hipótesis. Entonces, aquí tenemos este proceso. Jóvenes, esto ustedes ya lo han visto, aquí no hay nada del otro mundo. Bien. Entonces, lo que se tiene acá es lo siguiente. Aquí nosotros, digamos, vamos a tener este que vamos a considerarlo el nivel fundamental. Y vamos a tener una serie de niveles por acá.
También tenemos nivel fundamental y esos niveles. Voy a dibujarlo esto de nuevo al costado porque lo voy a usar más adelante también. De nuevo. Entonces, nosotros tenemos que, si le damos energía, ¿está bien? Si le damos energía, voy a ponerlo así. Si le damos una energía, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones que se encuentran aquí van a saltar, van a cambiar de nivel energético y pueden pasar a este primer nivel, que está más cercano, a este que está aquí, a este o a este. ¿Está bien? Asimismo, si está por acá, puede ser que pase a este nivel o a este nivel. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Eso nosotros le tenemos que dar energía. ¿Está bien? La energía, ¿cómo la recibe? Por medio, por ejemplo, de un choque. Se chocan y ya está en este nivel. Entonces, una vez que esté en este nivel, digamos que tengo una energía W2 y aquí tengo mi energía W1, entonces viene lo que es la emisión espontánea. Cuando estando en un nivel excitado, irradia. ¿Está bien? Cuando irradia, eso es aleatorio, no podemos saber. Por eso esto se le llama una radiación espontánea. Este es el proceso, vamos a ponerlo así, el proceso de excitación del átomo, que se da porque le hemos dado energía. Y esta es la radiación espontánea. ¿Por qué? Porque tiene energía y sale de este nivel energético, irradia y vuelve al nivel fundamental. Esto está claro, jóvenes, esto ustedes lo deben de conocer, ¿correcto? Entonces, no es posible mencionar o decir cuándo va a emitir el fotón. ¿Está bien? Solo podemos hablar de la probabilidad de que se pase del nivel W2 al nivel W1. Entonces, vamos a tratar de ver esa probabilidad. Tomamos en primer lugar un instante de tiempo t que es mucho menor a tau. Tau, aquí es el tiempo de vida, ¿está bien? Es el tiempo de vida del átomo excitado. Entonces tomamos un tiempo muy pequeño. Ahora, vamos a decir de que en el estado W2 tenemos N2 átomos. Entonces, de los átomos que tenemos en N2, la cantidad que se pierde en este tiempo es de N2.
Si eso lo dividimos entre N2, justamente nos da la probabilidad. Esto no es otra cosa que la dt sobre tau, y este es d, la probabilidad de este N. ¿Esto está claro, jóvenes? La probabilidad es la cantidad que van a ser emitidos en este tiempo con respecto a la cantidad total que emitirían en este tiempo, que es el tiempo de vida del átomo excitado. Entonces, aquí nosotros tenemos de que esto que está acá es la probabilidad de la, vamos a ponerla así, emisión espontánea. El signo menos se debe a que disminuye la cantidad de átomos que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben muy bien que una vez que resolvemos nosotros esto, tenemos que N2 va a caer o va a tener un comportamiento exponencial, un decrecimiento exponencial. Y de aquí nosotros vamos a poder hallar la siguiente magnitud. dp sub n con respecto a t. Esto es igual a 1 sobre tau. ¿Qué cosa es esto? Primero le voy a llamar un A21 y esta es la probabilidad de transición, es decir, de tránsito de un estado al otro por unidad de tiempo. La probabilidad por unidad de tiempo. Entonces, esto realmente es una densidad de probabilidad. ¿Está bien? Esta magnitud, se le conoce como coeficiente de Einstein para la emisión espontánea. Para la emisión espontánea. Entonces, son algunos parámetros que ustedes más o menos los conocen, los hacen. Entonces, aquí nosotros tenemos el proceso que se da según el principio de incertidumbre. Nosotros vamos a tener que tau por delta de W2 debe ser del orden de H. Un momentito, este es 11. Entonces, esto que nos dice de que el tiempo de vida, ¿está bien? El tiempo de vida está asociado con la indeterminación del valor de la energía. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Delta de nu21 es igual a delta de W2 sobre H, teniendo en cuenta, jóvenes, de que nu es igual a energía sobre H. Eso es lo que estamos utilizando acá. Y esto es del orden de 1 sobre tau y es igual a A21. Entonces, ¿eso qué significa? Que los átomos
emiten una línea espectral cuyo ancho es proporcional al coeficiente A12 y este ancho es inversamente proporcional al tiempo de vida del átomo en su estado excitado. ¿Esto es entendido, jóvenes? Entonces, esto nos determina el ancho de la línea espectral del átomo. Es decir, no son unas líneas monocromáticas puras, tienen un ancho. Ustedes en sus laboratorios ya deben de haber visto estas líneas espectrales y si las pueden ver es porque justamente tienen un ancho. Bien, ahora, si nosotros esta magnitud 10 la multiplicamos por la energía del fotón, entonces si multiplicamos 10 por la energía del fotón o de un fotón h-nu, lo que vamos a obtener es lo siguiente: I de t la intensidad es igual a una intensidad inicial exponente de menos A21 t. Entonces tenemos que la intensidad decae, ¿está bien? Por la misma ley que decae la intensidad del oscilador clásico con una radiación amortiguada. Entonces, fíjense, en la teoría clásica obteníamos que la emisión decaía así exponencialmente y eso era producto de la pérdida de energía. En este caso vamos a tener la misma ley, pero esto es resultado a que se va despoblando este nivel más energético. Entonces el decaimiento exponencial se debe a ese despoblamiento, pero el resultado coincide con el clásico y coincide con lo que se observa. Entonces eso significa, por lo tanto, el contorno, y esto ya es cuántico, de la línea de emisión se da lorentziana. Es decir, va a tener la forma de la función de Lorentz con ancho delta de nu 2,1, que es del orden de este A21. Entonces, nosotros aquí vamos a decir que ese es un G de nu, va a ser igual a 2 sobre pi sobre A21 pi 4 nu menos nu 2,1 al cuadrado más A21 al cuadrado. Jóvenes, esta es la misma función de Lorentz, solo que la estoy escribiendo ya en términos de los datos de esto que tenemos. Aquí hay que tener en cuenta que no estamos considerando la interacción de los átomos con otros átomos. Entonces, nosotros hemos obtenido prácticamente el mismo resultado de la teoría clásica y la teoría cuántica. La diferencia es que en la teoría clásica el átomo no es estable y en la teoría cuántica el átomo sí lo es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, cuando usted
menciona. El contorno de la línea de emisión será lorentziana. ¿A qué se refiere con el contorno? ¿La forma? Sí, la forma. Ya. Esa forma. No, no es esta, es una anterior, creo. Esta. Disculpe. Es esta forma. Fíjense, ahí está. Es esta forma y este es el ancho. A eso nos referimos. O sea, tiene el mismo comportamiento exponencial, por eso tiene el mismo resultado. Profe, pero en este caso no son líneas espectrales, o sea, discretas. Sí, son discretas. Yo lo imagino como una línea con... Mira. Algo así. Esta es una línea, ¿la puedes ver? Sí. Esta es una línea, ¿la puedes ver? Sí, profe. Esta es otra línea, ¿la puedes ver? ¿Son iguales? Sí. Bueno, aparentemente sí. En grosor, ¿no? ¿Son iguales? No son iguales. Evidentemente una es más gruesa que las otras. Sí. ¿Está bien? Hay diferencias en grosor. Es más, puedo... A ver, déjame ver si puedo hacer algo aquí. Es todavía más delgadita. ¿No? Puedo tratar de... No sale más grueso. Pero a lo que voy es lo siguiente. Lo ves de un grosor, ¿está claro? Sí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La línea de Lorentz es más o menos así, ¿correcto? ¿Podríamos decir que es casi una línea? Claro. O sea, si lo alejo... Sí. El ancho lo reducimos. Sí. Claro. Entonces, lo que nosotros vemos no es una línea, porque una línea no se puede ver. Vemos algo que tiene un ancho. ¿Está claro? Tiene un ancho. Y lo vemos porque tiene un ancho. No podemos ver una línea. Una línea es un objeto bidimensional o unidimensional que no es observable. Tiene que tener un ancho, de todas maneras. ¿Está claro eso? O sea, profe, claro, o sea, esas líneas espectrales que nosotros vemos, por ejemplo, en el hidrógeno, en realidad tienen esa forma así acampanada. Digamos que es imagínalo que no lo ves por el costado, sino que lo ves por arriba. Ya. Entonces, al verlo por arriba, tú lo que estás viendo, no ves ese puntito de arriba, sino ves todo este grosor que está acá. Entonces, todo ese grosor es justamente el ancho de la línea espectral. Esto lo estás viendo por aquí arriba y lo que ves es esto. Entonces, profe, la forma acampanada es una vista lateral. O sea, digamos, lo que te está diciendo es lo siguiente, que tú tienes al medio la frecuencia, la que ves, y lo que ves por el costado, a ver, creo que esto va a servir más. En esta imagen, fíjate que nosotros tenemos el color verde
de cierta tonalidad al medio y menos verde a los costados, ¿correcto o no? Entonces lo que tú estás viendo es ese perfil de que es más intenso al medio, es la parte más alta, y es menos a los costados. Eso es lo que tú ves. Es más intenso al medio y menos intenso a los costados. Ya. Es una interpretación nada más entonces de las frecuencias de esa línea. Lo que estas son líneas de intensidad o densidad de intensidad. Te están diciendo qué tan intenso es. Entonces es más intenso donde coincide con la frecuencia. Y menos intenso a medida que se va alejando de esa frecuencia fundamental. Es más intenso al medio, donde coincide con la frecuencia, y es menos intenso donde se va alejando. ¿Está claro? Eso es lo que vemos. Claro, entonces ese gráfico de intensidad es diferente al gráfico espectral de longitudes de onda, ¿no? Creo que me estoy equivocando. Claro, lo que estos gráficos te están dando es el contorno del espectro, o sea, te están diciendo qué tan ancho es. Si tú has visto líneas espectrales, hay líneas espectrales que son anchas y hay líneas espectrales que son más angostas, ¿correcto? Sí. Entonces a veces has visto algo así y ves algo así. Es decir, ver una línea espectral ancha y al costado ves líneas espectrales que son angostitas. De otro color, ¿por qué? Porque tienen ya otra frecuencia y el desplazamiento se debe a las frecuencias, ¿no? Y son más angostas porque su tiempo de vida es más pequeño. ¿Está claro? O disculpa, al revés, más grande. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos da esta expresión que está acá. Ya entendí, profe. Sí. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, también te quería preguntarle, usted en la diapositiva anterior, creo, en la página anterior, habla de átomos excitados, ¿no? En esos niveles de energía. Acá. Pensé que eran electrones. No son átomos, ¿no? A ver, cuando hablamos de átomos excitados, nos referimos a que un electrón tiene más energía y esté a un nivel energético mayor. O sea, es el electrón que ha cambiado de nivel energético, pero el átomo está excitado. Es un átomo, si tú lo ves como un conjunto que tiene mayor energía. Claro. Entonces, un átomo igual. Entonces tienes conjuntos de átomos, tienes no un átomo. Igual, de un átomo tú no vas a ver la irradiación porque no sabes cuándo va a irradiar. Lo ves de un conjunto de átomos. Claro, son varios electrones que están pasando, ¿no? De un nivel más alto a más bajo. Sí, pero son varios electrones de átomos distintos. Claro, de átomos distintos. ¿No? Por eso es que tienes muchos átomos. ¿Está bien? Si digo que son electrones en un nivel excitado, uno puede pensar de que hay muchos N2 electrones de un solo átomo. Y eso no es posible. ¿Está claro? Es decir, puedo tener 1, 2, los electrones que normalmente son electrones de valencia, esos son los que se excitan, pero los otros es mucho más complejo. ¿Está claro? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.